Dicen que el mar nunca olvida a quien lo escucha. Yo trabajaba descargando redes en el viejo muelle de Veracruz, hasta que una noche mientras jalábamos las cuerdas, algo comenzó a cantar. No era una persona, era una voz, debajo del agua, tan nítida que podía sentir cómo vibraba el muelle bajo mis pies. Uno de los muchachos, Raúl, se inclinó para ver. Solo alcanzó a decir, «Oigan, eso no es...» y una mano blanca lo jaló al agua. No dio tiempo ni de gritar. Al día siguiente encontramos su cuerpo flotando a pocos metros de la costa. Tenía los labios morados y las uñas llenas de escamas. Comunidad, buenas noches. El día de hoy les tengo un capítulo muy especial, uno que tiene que ver con el mar. Caminante, se dice que el mar lo traga todo, que guarda secretos en silencio hasta que decide devolverlos. Y esta noche decidí escuchar lo que tenía que decir. He notado que en YouTube casi no hay historias de terror que sucedan en alta mar, pero el océano está lleno de voces, de barcos hundidos y de ecos que siguen viajando bajo las olas. Así que me sumergí por un buen rato en lo más profundo de Reddit, buscando esos relatos que nadie había contado, historias reales, escritas por gente que sobrevivió a cosas que no deberían existir. Pero antes de zarpar, caminante, quiero recordarte algo importante. La saga Telegram Maldito está entrando a su recta final. Nos quedan 3 episodios más y si no la has escuchado te recomiendo hacerla antes de que termine. Cada capítulo puede disfrutarse por separado, sí, pero para entender el cierre y todo lo que realmente está pasando detrás de esos mensajes, necesitas escucharlos todos. Cada miércoles a las 7 p.m. tienes una cita con el horror digital más profundo. Y ahora sí, entre las historias que encontré, hay una que conecta directamente con una vieja leyenda mexicana, la historia de Cantinflas y su misteriosa casa frente al mar de Acapulco. Dicen que él sabía cosas del océano que nadie más entendía. Pero antes de llegar a esa parte, caminantes, vamos a zarpar. Apaga la luz, ponte tus audífonos y camina conmigo. Yo soy Rax, tu narrador de confianza, y estás entrando al Sendero Susurrante. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Daniel, y esta historia me la platicó mi tío Ernesto. Fue marinero mercante durante más de 20 años en el Golfo de México. Hoy en día está retirado. Navegaba a bordo de un buque de carga, el Mar de San Rafael. Su ruta era simple: Veracruz, Progreso, Ciudad del Carmen. Ese día llevaba como carga piedra caliza, acero y cemento. El mar estaba en calma, el cielo limpio, despejado. Era noviembre del 2007. Eran las 7 de la noche en punto cuando el operador de radio dijo: «Silencio todos, hay tráfico en el canal 16». Todos callaron. La estática se abrió como una cortina y entró una voz. Mayday, Mayday, aquí Nuestra Señora del Silencio. Estamos en tormenta, nos estamos yendo. Nadie habló en el puente, porque ese nombre no debía de existir. El navío Nuestra Señora del Silencio se había hundido en 1975, con sus 29 tripulantes. No hubo sobrevivientes. No hubo restos flotando, solo el parte oficial, una misa y silencio. «¿Es una broma?», murmuró alguien. El capitán negó con la cabeza. «Revisa el radar a 70 millas y dime qué ves». Nada, solo nuestro eco y el mar abierto. Ni un punto, ni una sombra. El marinero a cargo de la radio volvió a escuchar. La voz seguía, más ronca, más asustada. Hablaba de viento violento, de olas de 8 metros, de rayos. Decía que el timón no respondía, que el barco tomaba agua en proa. Pidió rezar por ellos. Afuera no había tormenta. La superficie era un espejo. El barómetro estaba estable. Casi nada de viento. Había incluso gaviotas negras a lo lejos, flotando en el aire tibio. El capitán tomó el micrófono. «Nuestra Señora del Silencio, aquí Mar de San Rafael. Confirmar posición». La voz respondió con coordenadas. El oficial navegante trazó una carta náutica, clavó el compás, levantó la vista. «Capitán, esa posición es donde se reportó el hundimiento del 75». Nadie respiró. La radio chilló, largo, corto, ruido blanco.
y luego una campana, como de cubierta, golpeando con el vaivén. Una campana que no teníamos a bordo. El capitán avisó por el secundario a Capitanía del Puerto y a CEMAR. El informe fue escueto, tráfico no identificado, emitiendo Mayday desde coordenadas del naufragio del 75. Nos pidieron seguir escuchando, registrar hora, rumbo, fuerza y condiciones. Condiciones, mar calma. Rumbo, oeste-suroeste. Hora, 19:12. Mi tío dice que hubo un apagón en el carguero y que bajó la temperatura. No mucho, pero lo justo para erizar la piel. Y que, mirando estribor, vio algo en el agua. Bioluminiscencia, un trazo verde-azul que cruzaba paralelo a ellos, sin embarcación encima, como si una quilla invisible rompiera el plancton a media eslora. El maquinista subió al puente. Traía la cara pálida. Se escuchan pasos en la cubierta de popa. Rápidamente salieron 2 marineros con lámparas en mano. Nada, solo pisadas húmedas recién marcadas, que iban y venían hacia los botes y se apagaban en la nada. A las 19:40, la voz del carguero volvió y en la radio se pudo escuchar. Nos vamos, recen por nosotros. Después un coro de hombres gritando, no al unísono, como si cada uno estuviera en un punto distinto del barco y el radio los juntara. Luego, otra vez la campana, 3 golpes, silencio. El capitán del mar de San Rafael dijo, mantengan curso, no viramos. Nadie discutió su decisión. En mar abierto hay cosas con las que no juegas. Un Mayday fantasma es una. A las 20 exactas, la transmisión se cortó. No hubo un adiós, ni un nombre, solo estática. La clase de silencio que pesa más que el oleaje. Mi tío se quedó de guardia. Miraba la línea negra del horizonte y juraría que, por segundos, vio velas. No velas de barco, velas de cera, titilando a flor del agua, como si alguien hubiera tendido un altar sobre el mar. Parpadeó y desaparecieron. A las 20:17, el radar marcó un eco débil por proa, un punto sin rumbo definido, a 2 millas. Sacaron los prismáticos, no había nada. El eco se dividió en 2, luego en 3, y luego se apagó. La tripulación se encerró en la sala de cartas. Nadie dijo fantasma, nadie dijo aparición. Se limitaron a escribir hora y detalle en el libro de la bitácora. El jefe de máquinas anotó tensiones, amperajes, todo normal. Y aún así, nada lo era. Cerca de las 9 mi tío bajó a proa a fumar. El mar seguía plano. Sacó un encendedor, pero la llama no prendió. Una corriente helada le rozó la nuca. Entonces la escuchó. Una oración. Escuchó la voz de un hombre, viejo, rezando en un murmullo a su espalda. Mi tío no se volteó, no quiso mirar. Solo repitió en silencio un Padre Nuestro, o lo poco que podía recordar. Pudo encender su cigarro, le dio una calada y el cigarro se apagó solo. Volví al puente. El operador de radio lo miró. También lo escuchaste, ¿verdad? Mi tío no contestó. No era necesario. A las 21:03, el mar hizo algo imposible. Se levantó un oleaje corto, como si soplara un viento local, solo sobre ellos. El mar de San Rafael empezó a vibrar, muy leve, como si otro casco nos pasara pegando, pero no había nada. No había luces, ni sombras. El capitán pidió revisar babor con un reflector. La luz reveló un rocío fantasmagórico suspendido en el aire, sin un origen visible. Finalmente el reflector dio de lleno en un aro salvavidas, flotando, blanco, viejo, con las letras borradas. Solo se leían 2 palabras, comidas por el salitre. Del Sil. Nadie lo hizo. El capitán dijo que siga su camino. El mar se lo tragó en un segundo, como si alguien tirara del otro lado. A las 21:20 la radio volvió a abrirse, pero esta vez no hubo voz, hubo ruido de cubierta, cables golpeando un mástil, agua entrando a chorros, madera partiéndose, y muy atrás, una sirena, no del arma moderna, de esas de aire, viejas,
ásperas. Dio 3 pulsos y se extinguió. El capitán cerró la transmisión. Informó a Samar la última hora registrada. Ordenó no más salidas a cubierta. Bloquear y asegurar bien las puertas. Mandó guardia doble. Y silencio. A las 22, el cocinero subió con una olla de café. Dijo que en la cocina alguien le tocó la espalda. Sintió una mano helada. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Solo el vaho en el aire, como si respiraran dentro del cuarto frío. El mar de San Rafael siguió su ruta a una velocidad constante. Las luces de navegación quedaron fijas y la brújula sin caprichos. A las 0:07, ya pasada la medianoche, el operador de radio se quitó los audífonos. Tenía los ojos muy abiertos. Están cantando. Nadie le entendió. Nadie en el puente le entendió. Puso los audífonos en altavoces. Se oyó un coro de hombres, no una canción, un himno, un canto bajo, como si tararearan para darse valor. De pronto una voz se adelantó, clara, limpia. Aquí Nuestra Señora del Silencio. Último reporte. Se hizo silencio. La campana sonó nuevamente. Un golpe. Otro. Fin. El capitán miró a todos. Hora 12:08. Anótenlo. Al amanecer, la mar había vuelto a la normalidad. Sumas de rutina, un sol tibio, delfines saltando a lo lejos. Mi tío bajó a su camarote a cambiarse. Abrió su casillero. Dentro, en el estante de arriba, había sal. Mucha. Sal gruesa, como de marisma, pegada a la madera. La limpió con la mano. Olía a hierro mojado, a barco viejo. Días después, ya en el puerto, algunos contaron lo de la radio, otros no. Marineros de otro muelle dijeron que algunas noches en el canal 16 se escucha una campana sin barco, que a veces responde a su propio eco, que si insistes 3 veces, te responden, y que te dan coordenadas que ya no están en las cartas. Mi tío no discute, solo confirma lo que vivieron, que el mar de San Rafael navegaba solo, que la radio no debía alcanzar más allá de 60 millas, y que esa noche escucharon a un barco hundido, con detalle, con nombres, con miedo. Antes de retirarse, volvió a hacer esa ruta. Una madrugada sin luna, pasando frente a las coordenadas del 75, juraría que vio luces a flor de agua. 3 filas de luces, como cabinas, como si un casco entero navegara debajo de ellos. Paralelo, en silencio. No lo dijo en voz alta, solo puso la mano sobre el mamparo y esperó a que pasara. Sintió una vibración triste. A veces, cuando toma café en mi casa y mira por la ventana, suelta la frase sin mirarme. No íbamos solos en ese tramo y se queda en silencio con la mirada perdida. Buenas noches, caminantes. Mi nombre es Raúl. Soy de Mazatlán y lo que voy a contarles es lo que me pasó hace 15 años, cuando tenía 19. Por esos días trabajaba en la Marina Mercante, en un barco de carga que cubría rutas por el Pacífico mexicano, desde Ensenada hasta Manzanillo. Era mi tercer viaje en el mar. Pasé 6 meses a bordo de un buque que, según los más viejos, nunca navegaba solo. El barco se llamaba Don Hilario, un carguero de 30 años, viejo, oxidado y con los pasillos siempre húmedos. La tripulación era pequeña, todos los hombres curtidos por el mar, menos yo, claro, el tripulante nuevo. Y como pasa con los novatos, no faltaron las bromas. Lo raro fue que, desde la primera semana, todos hablaban de un fantasma. Yo me reí, claro, pero uno de los mecánicos me dijo con voz grave: «Ríete, chamaco, y a verás si sigues riendo cuando te toque el turno solo». Y sí, me tocó. La primera noche dormí sin compañero. Escuché 3 golpes secos en la puerta de mi camarote. Salté de la cama, abrí la puerta de golpe y el pasillo estaba vacío. No había nadie.
solo el zumbido del barco y el olor metálico del mar. Pensé que era una broma, pero los golpes volvieron, a distintas horas. Siempre eran 3, y cuando abría la puerta, el pasillo seguía vacío. Era imposible que alguien corriera sin que yo lo escuchara. El piso del metal resuena con cada paso. Una tarde, mientras colgaba mi camisa junto a la puerta, sonó de nuevo. Abrí tan rápido que debía toparme con quien fuera. Pero no había nadie, solo el aire salado que entraba por las rejillas. Ahí supe que algo más estaba jugando conmigo. Empecé a notar otras cosas. El ambiente del barco era pesado. He estado en otros 6 buques desde entonces y nunca volví a sentir algo igual. El aire se sentía más espeso, como si el acero del casco guardara los suspiros de los que ya no estaban. En las madrugadas hacía mis rondas. Caminaba solo por cubierta, revisando escotillas, válvulas y amarres. Llevaba una radio para reportarme con el puente. A veces, la radio explotaba en estática, un ruido horrible, como gritos comprimidos. Avisaba al oficial, pero él no escuchaba nada. Decía que su canal estaba limpio. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, bajé a la lavandería del segundo nivel. Mientras anotaba lecturas, una alarma sonó. Giré y vi que la compuerta automática comenzaba a cerrarse sola. Corrí, empujé, pero era inútil. La puerta se cerró completamente. Llamé por radio. Puente, aquí Raúl. ¿Están cerrando las compuertas? El segundo oficial respondió. Negativo. Todas están abiertas según el tablero. La intenté abrir manualmente con la palanca. Logré abrirla después de mucho esfuerzo. El segundo me dijo que la revisaría con los ingenieros al amanecer. Seguí caminando, y cuando llegué al siguiente pasillo, otra alarma sonó. La puerta del fondo comenzó a cerrarse también. La abrí con fuerza, y las 2 puertas comenzaron a cerrarse al mismo tiempo. Me estaban encerrando. El aire se volvió helado. La luz de emergencia parpadeó y la radio soltó un chillido de estática. El ruido parecía venir de todas partes, y algo caminaba del otro lado del metal. Me lancé entre las compuertas justo antes de que se cerraran y rodé por el suelo. Escuché cómo las puertas se sellaban solas, como si el barco quisiera tragarme. Al día siguiente revisaron los sistemas. Todo funcionaba perfectamente, sin fallas, sin explicación. Esa fue la última vez que bajé a la lavandería solo. Semanas después, terminé mi guardia nocturna y subí al puente. El segundo oficial estaba blanco, temblando con una taza de café en la mano. Le pregunté qué tenía. Tardó en hablar y cuando lo hizo llorando. Dijo que me vio entrar al puente minutos antes, que me saludó, pero yo no respondí. Y cuando volteó, detrás de él no era yo quien estaba ahí. Era un hombre viejo, pálido, con los ojos muy abiertos y una sonrisa torcida. Lo miró a un palmo de distancia y desapareció frente a sus ojos. Desde esa noche el segundo oficial durmió con la luz encendida hasta el final del viaje. Después vino lo peor. Una noche cualquiera, ya más cansado que asustado, me acosté a leer un rato. Apagué la lámpara y en cuanto la oscuridad llenó el camarote, vi una silueta parada junto a mi cama. No se movía, solo estaba ahí. Pensé que eran mis ojos adaptándose hasta que esa cosa se sentó sobre mis piernas. El colchón se hundió y el aire olía a sal rancia. Intenté moverme y podía hacerlo, pero algo pesaba sobre mis piernas. Tiré las cobijas, grité y no pasó nada. Alcancé a manotear hacia la lámpara y cuando la encendí, el peso desapareció, pero el colchón aún tenía la forma del cuerpo. No volví a dormir sin una botella cerca. Me tomaba 2 tragos de ron y dejaba la luz encendida. Decía que era por los mosquitos, pero todos sabían que no. Y así pasaron los meses, hasta que una madrugada, después de una guardia larga, bajamos al bar de la tripulación. Éramos 4, yo, el segundo oficial, el ingeniero y un mecánico. Hablábamos de los sustos del barco, riendo para no pensar, hasta que el mecánico se quedó mudo, viendo al fondo del salón. ¿Están viendo eso?, nos dijo. Seguimos su mirada. A mitad del pasillo flotaba una aspiradora industrial, una de esas que usamos para limpiar la cubierta, a 2 palmos sobre el suelo.
quietecita, con su cara sonriente de plástico apuntando hacia nosotros. El segundo oficial, que ya no podía más, murmuró: No, no chingues. Y en cuanto dijo eso, la aspiradora salió volando contra la pared. Cayó hecha pedazos. Nadie se acercó a recogerla. Nos quedamos sentados, escuchando solo el motor del barco y el crujido del acero. Ese fue el último turno que hicimos juntos. Al día siguiente nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos de la tripulación encubierta, cortos, silenciosos. Cada quien hacía lo suyo. Nadie dormía solo. Pero las cosas no terminaron ahí. Con el tiempo, empecé a escuchar las historias de los demás. Historias que confirmaban que lo que viví no era mi imaginación. El cocinero, un tipo gordo y risueño, siempre se burlaba de los que decían ver fantasmas. Hasta que una mañana abrió el refrigerador y vio, reflejado en el fondo de acero, el rostro de un anciano mirándolo por encima del hombro. Desde ese día dejó de bromear. Un marinero nocturno contó que una vez vio a alguien de espaldas, apoyado en la barandilla de popa, mirando el mar. Le gritó que no podía estar ahí sin arnés. El hombre volteó a verlo, pero su cara era una mancha negra, como si el foco no pudiera iluminarlo. El marinero corrió y juró que al mirar atrás, la figura se deshizo con el viento. Otro dijo que el purser, encargado de los registros, bajó a lavar su ropa. Encontró un hombre mayor en la lavandería. Cuando cruzó la puerta, el viejo se giró lentamente hacia él. Tenía una sonrisa torcida y los ojos en blanco. El purser soltó el balde y salió corriendo. Esa noche pidió dormir en el puente. Y uno más, un joven de Veracruz, juró que una fuerza invisible lo empujó por las escaleras del compartimiento de carga. Se rompió 2 costillas, pero lo que lo asustó no fue la caída, sino que alguien le susurró: Te dije que no bajaras. Justo antes de golpearse. De ese barco se decía mucho, que el capitán lo veía también, que había una cabina sellada con la puerta soldada, donde los fenómenos eran más violentos, que ahí murió el primer maquinista, atrapado por una fuga de vapor. Nunca supe si era cierto, nunca quise averiguarlo. Cuando por fin desembarqué en Mazatlán, supe que el don Hilario había sido vendido a una empresa extranjera y al poco tiempo lo desmantelaron. Dicen que en el astillero los trabajadores escuchaban golpes dentro de ese casco vacío y que uno de los soldadores vio una sombra caminar entre las planchas cuando ya no quedaba nada más que hierro y óxido. ¿Sigues ahí, caminante? Espero que sí, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es una pieza perdida de nuestras leyendas. Durante años se ha dicho que Cantinflas mandó construir su casa en Acapulco sobre roca viva. Algunos piensan que era para tener la mejor vista del Pacífico, otros que quería estar cerca de sus amigas, las sirenas. Y si crees que esto suena a cuento, espera escuchar lo que esta vivencia tiene que contar. Continuamos con la última historia de la noche. Sendero Susurrante. Podcast. Comunidad. Mi nombre es Rodrigo y serví durante años en la Marina de México, asignado al Golfo, pero hace unos años me trasladaron a Acapulco. Eran tiempos tranquilos, o al menos eso creía. Mi trabajo era sencillo: hacer rondas nocturnas en los astilleros del Puerto Viejo, donde descansan los barcos en reparación. A veces pasaba toda la noche sin ver un alma, solo el eco del mar y el olor a sal. Esa noche la marea estaba particularmente alta. El aire olía a óxido y a humedad, y el cielo tenía ese tono metálico que procede a una tormenta. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché por primera vez el canto. No era un ruido cualquiera, era una voz dulce, imposible de ubicar. Venía del agua, o eso pensaba. Al principio creí que era una radio encendida en algún barco vecino, pero al caminar hacia el muelle, el canto se hizo más nítido y más triste. Encendí mi linterna y enfoqué hacia la bahía. El reflejo del faro caía justo sobre el mar y juraría haber visto una silueta. Una mujer, con el cabello oscuro, flotando, la piel tan pálida que le brillaba con la luz del muelle. Me quedé helado. Pensé que alguien se había caído al agua. Corrí y grité, pero no hubo respuesta, solo el eco de su voz, arrastrada por el viento.
Cuando volví con el guardia de turno, ya no había nada. El mar otra vez estaba tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Esa fue la primera noche. La segunda, las cosas cambiaron. El canto volvió, pero esta vez no estaba solo. Entre los silbidos del viento se oían murmullos, como si otras voces acompañaran la melodía. Y lo más extraño, el agua parecía moverse con ella. Cada nota levantaba olas pequeñas, rítmicas, como si el mar respirara al compás del canto. Fue ahí cuando recordé lo que me había contado un viejo soldador del puerto, un hombre flaco de piel curtida por el sol, que trabajó en los astilleros cuando el puerto todavía era de madera. Mientras soldaba unas piezas una tarde, me dijo en voz baja, con esa calma que solo da la edad: ten cuidado con lo que oyes por las noches, muchacho, porque frente a este muelle antes estaba la casa de Cantinflas. Le pregunté qué tenía de especial esa casa, y él dejó de trabajar, se levantó la careta y me miró fijo. La mandó construir sobre roca viva, justo donde rompen las olas. Dicen que no era solo una mansión, era una especie de altar. Cantinflas decía que ahí venían sus amigas a visitarlo. ¿Sus amigas?, le pregunté. El viejo asintió. Sí, sirenas. Decía que eran reales, que lo llamaban por las noches, que le cantaban desde el fondo. Hasta mandó hacer túneles que conectaban la casa directamente con el mar, para poder escucharlas mejor. Nadie sabe qué tanto de eso era cierto, pero desde que esa casa quedó abandonada, el mar nunca volvió a sonar igual. El muelle donde hacía guardia quedaba justo frente a los restos de esa mansión. Ahora es solo una ruina, con paredes cubiertas de coral y las escaleras hundidas que se pierden en el agua. Algunos dicen que Cantinflas mandó construir túneles que se comunicaban directamente con el mar. Otros, que en esas profundidades tenía esculturas, jaulas y algo más. Yo no creía nada de eso, hasta que vi una sombra saliendo del agua. Esa noche, mientras revisaba la línea de amarre, algo golpeó el casco del barco. Un sonido seco, como si alguien lo hubiera golpeado con la palma abierta. Me asomé por el borde, alumbrando con mi linterna, y pude verla. Tenía una cara pálida, ojos completamente negros, pelo largo enredado con algas, y sonreía. Una sonrisa que no era humana. Entre sus dientes vi trozos de coral, conchas y algo que parecía un hueso. Solté la linterna del susto y cayó al agua. El canto se detuvo, y en ese instante el mar se quedó en silencio absoluto. Corrí hasta la caseta de control. El otro guardia estaba dormido. Intenté despertarlo, pero no reaccionaba. Su respiración era lenta, profunda, como si estuviera soñando. Entonces lo escuché murmurar: no las despiertes. Pasaron los días. Evité ese muelle, pero el supervisor me resignó justo ahí. Cada noche a la misma hora las voces regresaban. A veces eran dulces, a veces furiosas. Los marineros más viejos decían que eran las guardianas del fondo, espíritus que protegían los naufragios antiguos de la bahía. Yo trataba de ignorarlas, pero una madrugada, mientras hacía mi ronda, vi que el mar estaba iluminado. Bajo la superficie algo brillaba. No eran luces de barco, eran movimientos, sombras nadando en círculos, rodeando el casco. Saqué mi celular y traté de grabar, pero la pantalla se congeló. Y en ese reflejo oscuro vi una cara junto a la mía. ¿Nos extrañaste? Sentí su aliento frío en el cuello. Salté hacia atrás, tropecé con una cadena y caí de espaldas al suelo. El mar rugió como si algo enorme emergiera, y después, silencio. Solo el rumor de las olas. A la mañana siguiente, encontraron un pez enorme varado junto al muelle. Parecía mutilado. Los ojos estaban arrancados y la piel cubierta de marcas circulares, como ventosas. Nadie pudo identificarlo. Los pescadores juraron que no era de esta región. El puerto ordenó cerrar el muelle durante 2 semanas. Cuando volvimos, el olor a sal se había vuelto más pesado, más viejo. Y en la baranda, alguien había dejado grabado con navaja una frase:
las que cantan siguen aquí. Hoy ya no trabajo en la marina, pero cada vez que regreso a Acapulco y paso frente a esas ruinas, veo el mar moverse raro, como si respirara. Dicen que las sirenas nunca se fueron, que su canto sigue flotando sobre la bahía, esperando que alguien las escuche, y que bajo la casa de Cantinflas, el mar todavía guarda su secreto. Caminantes del mar nunca devuelve lo que toma, solo deja fragmentos, sonidos, ecos de lo que alguna vez existió, y a veces, caminante, no hace falta hundirse para escucharlos, basta con acercarse demasiado. Si alguna vez vas al mar, si ves las horas brillar donde no hay luz, no mires demasiado tiempo, podrías descubrir que alguien te está mirando desde abajo. Nos escuchamos en el próximo viaje por Sendero Susurrante. Tu narrador de confianza, Rax.